Amén. Eso. Son una bendición, muchachos. Gracias por ministrarnos la presencia de Dios. Gracias por el trabajo de los ujieres. El día de hoy hicieron más trabajo del que regularmente se hace. Gracias a los hermanos ujieres y a los que apoyaron para limpiar aquí, secar el agua. Ok. En este mes es un mes muy importante porque este mes tenemos dos propósitos y este mes se ha mencionado, se ha nombrado en México como el mes del evangelismo. Entonces, aparte de que es el mes del evangelismo, el día 28 de este mes de mayo se celebra el Pentecostés, que son 50 días después de que Jesús asciende a los cielos. Entonces son 50 días cuando el Señor se manifiesta a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos: me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, los voy a enviar al Espíritu Santo? Entonces ellos esperaron durante esos 50 días y fueron llenos del Espíritu Santo. Nos revela ahí en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cómo viene el Espíritu Santo sobre de ellos, especialmente ese capítulo 2, donde describe todo lo que pasó con la venida y la llegada del Espíritu Santo. Pero yo creo que cuando nosotros queremos compartir la palabra de Dios con alguien, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que en este mes estaremos enfocándonos muy puntualmente sobre el Espíritu Santo, pero vamos a hacerlo de una manera muy práctica, porque a veces cuando habla alguien sobre el Espíritu Santo, algunos como que no lo captan, pero cuando lo hablamos muy práctico, como que lo captamos más. Entonces, ¿qué le parece si oramos en esta mañana y le pedimos a Dios que Él nos hable y que se revele a nuestros corazones? Así que lleve su mano a su corazón y dígale: Señor, habla mi vida, por favor, en esta mañana. Habla mi corazón. Tu palabra es bendita en sí, Señor, pero yo quiero que tu palabra sea revelada a mi vida, a mi corazón. Que sea, Señor, una palabra que pueda transformar, que pueda llenar, que pueda formar mi vida, Señor, conforme a tus propósitos y conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, tu bendición y tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay algunas personas cuando hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, diga conmigo: llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de cuando Dios llega a nuestra vida y nos llena. Pero cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y les dice en Efesios, en el capítulo 5 versículo 18, dice: sed llenos del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando esa palabra sed está diciendo continuamente, sean continuamente llenos. Eso nos está hablando. No solamente que una vez fuimos llenos del Espíritu Santo y se acabó. Es por eso que en muchas ocasiones nos sentimos secos y sin fuerza. Regularmente una cosa seca es algo que se queda sin fuerza. Por ejemplo, cuando hay un árbol que se seca o una planta que se seca, que automáticamente, ¿qué pasa? No tiene fuerza. Cualquier cosa que se seca no tiene fuerza. La Biblia revela de una persona que tenía la mano seca, no tenía fuerza en esa mano, no podía usarla. Entonces no podía saludar, no podía abrazar, no podía dar, no podía recibir. Entonces la importancia de no ser secos, de no estar en un lugar de sequedad o no quedarnos secos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vienen problemas, vienen situaciones y nos sentimos secos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a una presentación que tengo y que se llama Seco y sin fuerzas. Diga conmigo: seco y sin fuerzas. No voltee a ver a nadie, nada más diga: seco y sin fuerzas. Y es tan importante, porque cuántas ocasiones nos hemos sentido secos y sin fuerzas. Yo sí. ¿Cuántos? Yo sí me he sentido seco y sin fuerzas en algunas ocasiones. Pero es
es porque nos falta ciertos conceptos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer cuando nos sentimos así, secos y sin fuerzas? Entonces vamos a checar algunos textos bíblicos. En el Salmo 32 versículo 3 y versículo 4, el salmista David se sentía de esta manera. Fíjense, era un hombre conforme al corazón de Dios. Usted va a decir, David era un pecador. No. David estaba sintiendo en ese momento una situación de necesidad que lo hacía sentirse seco, que lo hacía sentirse sin fuerzas, que lo hacía sentirse que no podía seguir adelante. Entonces, cuando nosotros vemos algo que está seco, no nos gusta, no nos agrada. Cuando tú tienes allí, vamos a hablar de comida. A mí me gusta hablar de comida, ya se dan cuenta de por qué, ¿verdad? Me gusta hablar de comida. Cuando usted tiene, por ejemplo, un caldo de pollo, un caldo de pescado, un pozole, un menudo, no sé, ya les dio hambre a algunos, ¿verdad? Pero está bien. Y de repente dice, oye, como que le falta limón, y te dan un limón y está seco completamente y no le sale ni una gota de jugo. ¿Cómo te sientes? Dices, no, esto no sirve. Sabes que lo seco no sirve. Diga conmigo, lo seco no sirve. No volteé a ver a nadie, ya le dije. Lo seco no sirve, ¿no? Entonces es importante cuando nosotros vemos que David mismo se sentía así. Vamos al Salmo 32 versículo 3, por favor. Me lo pueden poner por favor allí. Salmo 32 versículo 3, y vamos a ver el versículo 4 también, que va a ser importante. A ver si ahorita me aparece. Ok. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, escuche bien, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Ahora, si me lo puedes poner en la palabra de Dios para todos, va a ser otra versión, pero es exactamente lo mismo. Pero me gusta cuando menciona algo aquí. En este mismo Salmo 32 versículo 3, la palabra de Dios para todos dice, cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Cuando yo no quería, ¿qué? Confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Estaba orando. Ahora, era un hombre que oraba, pero ¿sabe qué oraba? Lo que le convenía. Oraba las cosas que él tenía como peticiones. Señor, dame, tú sabes que yo necesito. Mira a mi esposa, mira a mis hijos, mira la casa, mira el carro, mira las deudas, mira la necesidad de salud, lo que tenemos. Pero no quería confesar su pecado, se negaba a confesar su pecado, sabía que había algo dentro de él que no estaba correcto. Sin embargo, lo único que hacía él era pedir, pero no confesar su pecado. Y dice, mientras cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Por eso hay gente que dice, pero yo oro. Pero ¿cuándo confesamos nuestros pecados? Oramos por las necesidades, oramos por las peticiones, incluso intercedemos por otra gente. Pero cuando nosotros no reconocemos delante de Dios que hay pecado en nuestras vidas y que necesitamos confesarlo, entonces nos vamos a debilitar aunque estemos orando. Usted puede decir, yo oro. Sí, todos oramos, pero ¿qué manera oramos? El salmista se debilitó por no confesar su pecado. Él estaba orando a Dios, pero no confesaba su pecado. Versículo siguiente, el versículo 4, dice, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil, toda mi fuerza desaparecía. O sea, Señor, tú haces mi vida más difícil. No es que sea más difícil, Él la hacía más difícil. ¿Sabe por qué hacemos nuestra vida más difícil? Porque no confesamos. Y dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda la maldad. Por eso es importante que a veces decimos, es que yo oro, yo voy a la iglesia, trato de hacer las cosas bien, pero traemos algo oculto, no confesamos y traemos algo allí escondido, y el Señor no puede prosperar nuestra vida, y nos sentimos cada vez que estamos debilitándonos, que nos sentimos secos cada día. Por eso hay gente que se pone así. Miren, ahí está una imagen de un árbol ahí medio seco.
Si la pueden poner, por favor. Yo no sé el arbolito, como arbolito seco, esos son los huesos, eso lo vamos a ver ahorita. Ese mero. Ok, ¿cuántos se han sentido así? ¿Qué esperas de un árbol así? ¿Qué esperan de un árbol así? Nada, absolutamente nada. En medio de un desierto, en medio de cosas donde no hay absolutamente nada de verdor, no hay nada que tú puedas sacar provecho de eso, absolutamente nada. Y hay gente que se siente de esta manera, que aparentemente está bien, pero se siente de esta forma. ¿Por qué? Porque el árbol que no tiene absolutamente nada está a punto de morir. Y ese es el problema. Cuando nosotros estamos secos, estaremos a punto de morir. Ahora, el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que nosotros estemos como un bosque. ¿Se acuerdan el Salmo 1? Que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese será el hombre. Ese será bienaventurado el hombre que pone en el Señor su fuerza, que pone en el Señor su confianza. Pones la otra imagen ahora sí de los árboles que están bien verdes, así como de un bosque. Cuando nosotros nos reunimos, imagínense aquí en la iglesia, nos reunimos como personas que representan árboles fuertes, árboles verdes, árboles que están bien. ¿Sí lo tienes por allí, Asaf? No sé si le llegó por allí, pero ahí está. Ok, entonces ese es el propósito de Dios. ¿Cuál tipo de árbol quiere ser? ¿Este o el otro sequito? ¿Verdad? Es el árbol que Dios quiere que nosotros seamos. Un árbol verde, un árbol que pueda dar fruto, un árbol que pueda dar sombra, un árbol que pueda ser útil, un árbol en el cual se le puede sacar provecho. El otro árbol absolutamente no se le puede sacar nada. Fíjese, cuando dice ahí en el Salmo 32:4, nos dice, y voy a leerle la palabra de Dios para todos. Salmo 32:4, pero dice: Dios mío, tú hacías cada día mi vida más difícil. Llegué a ser como tierra seca. ¿Como tierra qué? Seca. ¿Sí? Ok. Algo de lo que Dios nos habla constantemente es cuando nosotros no somos efectivos. Una persona seca no puede ser efectiva. Y nos habla de otro ejemplo, de una hacha. Yo no sé si usted ha visto este ejemplo que menciona en el libro de Eclesiastés, la hacha. Todos conocemos que es una hacha, ¿no? Una hacha es aquel instrumento que se usa para derribar árboles. Entonces, esa hacha que tenemos allí es una hacha que ya la ven medio gastadona, ¿verdad? Ya está gastada, esa hacha ya no tiene tanto filo, ya no se le ha dado mantenimiento, porque ustedes se dan cuenta que está hasta medio oxidada. ¿Sí la ven, verdad? Está oxidada, aunque sea fuerte el palo que tiene allí, pero si el hierro que tiene no ha sido afilado. La palabra del Señor nos habla y nos dice: por más cosas que tú hagas, por más esfuerzo, por más que tú le digas, es que yo hago esto, hago aquello. Ya hablamos de la oración. Puede ser que hagas mucha oración, pero si no confiesas pecado, absolutamente no va a pasar nada. Dios no va a actuar. En este caso hacemos muchas obras. El hacha representa las obras que nosotros hacemos y nos esforzamos en hacer las cosas, pero si no lo hacemos de una manera correcta, vamos a fracasar. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Ahí nos lo van a poner, Eclesiastés 10:10, para que todos lo tengamos. Dice: pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Wow. ¿Qué es lo que hace más fácil el trabajo? La sabiduría. Y aquí nos dice cuál es esa sabiduría. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, síguele, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Dice: mira, tú puedes ser que tengas un hacha
y te esfuerces tanto, porque si esa hacha no está afilada, si esa hacha no tiene filo, por más esfuerzo que le des, lo único que vas a ocasionar es tu cansancio. Y por eso hay muchos cristianos en este tiempo que están cansados, que están fastidiados, que se sienten que ya no pueden más, porque dicen: hago mucho y veo poco. Trabajo aquí, trabajo allá, trato de hacer cosas para Dios, pero no logro ver resultados en mi vida. Porque probablemente, mis hermanos, no hemos afilado el hacha. ¿Qué es afilar el hacha? Afilar el hacha tiene que ver con nuestro tiempo de oración, con tener tiempos directamente con Dios, porque a veces hacemos la obra de Dios alejados de Dios. Hay gente que se ocupa tanto en la obra que se olvida del dueño de la obra. Hay gente que se ocupa tanto en hacer cosas que se olvida de aquel que produce las cosas. Y por eso la palabra del Señor es tan clara, y me encanta cuando nos habla acerca del hacha. Un hacha desafilada, hermanos, un hacha que no tiene filo, es un hacha que no te va a ayudar. Lo que necesitamos es tener unos tiempecitos, o sea, haz espacios, haz tiempos, haz pausas en tu vida. Haz pausas en tu vida. ¿Cómo está? O sea, me estoy esforzando en mi matrimonio, me estoy esforzando en mi familia, con mis hijos, me estoy esforzando en el trabajo y no produzco absolutamente nada. Haz pausas. ¿Qué está pasando? Todo es bueno hacer pausas. Los que les gusta a lo mejor las carreras de autos, la Fórmula 1, hay algo que se llaman los pits. ¿Cuántos saben eso? Los pits, ¿para qué son? Hacen pausas. Y tú dices: no, pues si ya se detuvo, pues los van a rebasar los demás. Pero es necesario hacer esas pausas, o entrar a los pits para cambiar de llantas, para echar gasolina o para cualquier otra cosa que necesiten arreglar. ¿Por qué? Porque si continúa la carrera, lo más seguro es que no va a llegar, va a fracasar. Por eso es que tiene que llegar a los pits. Ustedes se dan cuenta en esos autos que llegan de después una banderita y te dice aquí, y llegan y rápido les cambian las llantas. ¿Han visto eso? Es una pausa. Nosotros, ¿cuántas pausas necesitamos hacer? A lo mejor necesitamos hacer pausas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. Hacer una pausa. ¿Qué está pasando? En nuestra vida espiritual, ¿qué está pasando? Mi vida voy caminando, voy a la iglesia, trato de hacer las cosas bien, pero como que no veo resultados. Haz una pausa. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Estoy dejando de orar? ¿Estoy dejando de leer la palabra? ¿Estoy dejando de buscar del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy dejando que el hacha esté desafilada y sigo esforzándome, y por eso me canso, y por eso no hago las cosas y no veo resultados como los que quisiera ver? Hay una historia de un joven, y vamos a leerla allí. Y dice por ahí que en cierta ocasión un hombre joven llegó a un campo de leñadores ubicado en la montaña con el objeto de obtener trabajo. Durante su primer día de labores trabajó arduamente y como resultado taló muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el día primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. Durante el tercer día se propuso mejorar su producción. Golpeó con furia el hacha contra los árboles, pero los resultados fueron nulos. El capataz, al ver los resultados del joven leñador, le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió: realmente no he tenido tiempo de hacerlo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. He estado demasiado ocupado, ¿qué? Cortando árboles. ¿En qué estamos demasiado ocupados, hermanos? Y dejamos de lado el afilar el hacha. Este joven estaba frustrándose. ¿Por qué? Porque el primer día taló muchos árboles y dijo: wow, ¿por qué? Porque el hacha estaba nueva. Pero después de haber talado muchos árboles, lo que hace el segundo día es que tala solamente la mitad. Y el tercer día pues ya estaba completamente frustrado, y por más fuerza que le daba, se cansó probablemente más que el primer día, pero no tuvo los resultados del primer día. ¿Cuál fue la diferencia? ¿La fuerza? No, la diferencia fue afilar el hacha. Esa es la diferencia, mis hermanos. Por eso dice que la sabiduría te hace hacer las cosas más fáciles.
La sabiduría te hace hacer las cosas más fáciles, más sencillas. Tan sencillo era platicar. ¿Cuántos matrimonios han llegado al borde de un problema casi de separación por causa de no afilar el hacha? Tan fácil era platicarlo, hablarlo, ponerse de acuerdo. Era fácil. Pero sin embargo, como no afilamos el hacha, porque cada quien tenemos nuestra razón, cada quien tenemos nuestros motivos, nos casamos con nuestros motivos y entonces tenemos ese pleito casado y decimos, no, es que yo tengo la razón. Y nos volvemos orgullosos, soberbios y no aceptamos nuestros errores. Y es tan fácil afilar el hacha. Es tan fácil, era tan fácil arreglar la situación. Pero es importante que afilemos el hacha. ¿Cuántos se han cansado porque no se ha afilado el hacha? ¿Cuántos podemos decir en esta hora, me falta afilar el hacha? He estado tan cansado, he estado haciendo cosas que no he afilado mi hacha y lo necesito hacer. Mira cómo se ve un hacha afilada. Ponme la imagen del hacha afilada. ¿Se ve diferente a la primera hacha? Muy diferente. La otra hacha se ve ya desgastada, se ve vieja, se ve. Pero esta hacha está afiladita. Con esta hacha, si me dan a escoger, o si te dan a escoger a ti, es cualquiera de estas dos hachas para talar un árbol, ¿cuál prefieres? Si a Dios le dan a escoger un hombre para hacer la obra de Él aquí en la tierra, ¿cuál hacha crees que prefiera Él? Necesitamos afilar el hacha. Lo importante, hermanos, es que hay solución. Lo importante es que se puede afilar el hacha. El hacha no se va a tirar a la basura si esto ya no sirve. No, hay oportunidad para que nosotros seamos afilados y llevemos nuevamente nuestra vida como Dios quiere. Por eso es que mucha gente viene abajo en su fe. Disculpe, viene abajo en su vida espiritual. Y lo que hace, lejos de buscar de Dios, lo que hace es alejarse y dice, es que ya no puedo más, estoy cansado y mejor me voy. Y cuando Jesucristo dice, vengan a mí, los que estén trabajados, los que estén cansados, yo los voy a hacer descansar. Una persona cristiana dice, no, es que yo estoy tan cansado, yo no puedo seguir adelante, me voy de la iglesia, ya no quiero seguir de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo le sirvo así a Dios? Ven al Señor tal y como estás, porque Dios quiere renovar tu vida, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que te ama tanto, pero no quiere dejarte como estás. Te ama como eres, pero no quiere dejarte como estás. Dile al que está a tu lado, ¿escuchaste? Te ama como eres, pero no quiere dejarte como estás. Quiere bendecirte, quiere amarte, quiere fortalecerte. En una ocasión ya hablamos de David, hablamos del hacha, pero Ezequiel fue un hombre, un profeta que el Señor lo llevó a un lugar donde estaba seco. Y no era una tierra seca, eran personas que se habían secado y por lo seco que estaban, ¿qué creen? Fallecieron, se murieron. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 37 del versículo 1. Dice, el poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Escúcheme bien, lleno de huesos, ¿qué? Humanos. Estaban secos esos huesos. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos. Todos alrededor de mí había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Usted va a decir, pues sí, pues lo llevó a un cementerio, pues es lógico que haya huesos secos. Pero fíjese lo que dice más adelante. Entonces el Señor me dijo, el versículo 9, entonces el Señor me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al Espíritu que así dice el Señor tu Dios. Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento a estos cuerpos muertos para que vivan.
Es importante que el Señor está viendo cuando hay huesos secos, pero es importante que el Señor dice: yo puedo hacer algo con esos huesos secos, yo puedo hacer algo con algo que aparentemente ya no tiene vida. Así muchos cristianos, mucha gente que se siente ya sin vida, sin la presencia de Dios, dice: yo voy a enviar mi espíritu y voy a pedirte que vayas y estés cerca de esos huesos secos y que profetices sobre de ellos y que les hables y les digas: el Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes de los 4 puntos cardinales y van a vivir. Y dice el versículo siguiente: así que profeticé como se me ordenó, el Espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Luego todos se levantaron y era una gran multitud de ¿qué? ¿Sabe qué es lo que ve el Señor de huesos secos? Un ejército. ¿Sabe qué es lo que ve Dios cuando nosotros estamos secos? Que nosotros podemos ser personas en sus manos, que podemos salir adelante. Fíjese, versículo siguiente. Usted va a decir: bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el pueblo de Dios? Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. Mira lo que dice el pueblo de Israel. Mira lo que dice. Mira lo que decía su pueblo, lo que decía el pueblo de Dios, lo que se expresaba, cómo se sentían ellos. Tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanza, estamos acabados. Esa es la mentalidad de una persona que está seca, de una persona que no tiene esperanza, que dice: ¿cómo voy a salir adelante de esta situación? ¿Cómo voy a salir adelante de esto, de este problema? Mira lo que estamos pasando como familia, mira lo que estoy pasando en el trabajo, mira lo que está pasando en el país. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Sabes qué estamos haciendo? Nos estamos secando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros profeticemos su palabra, que nosotros digamos lo que hay en su palabra, que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, que el Señor vino para que nosotros pudiéramos disfrutar, tener una vida de disfrute, no una vida de derrota, no una vida de lástima, no una vida de sequedad, sino una vida en el cual nosotros podemos salir adelante. Mira cómo estaban esos huesos, así. De esos huesos, así nos sentimos muchos en muchas ocasiones. Así nos sentimos que ya no hay vida, sentimos que ya no hay esperanza. A veces hasta hay gente que piensa: estaría mejor que yo me muriera, estaría mejor que ya no estuviera en esta tierra. Y qué error tan grande cometemos cuando pensamos eso, porque mientras el Señor nos tenga aquí en esta tierra es porque vamos a cumplir un propósito, es porque tenemos propósitos. Los propósitos de Dios se van a cumplir en nosotros, se van a cumplir con nosotros, porque Dios tiene propósitos para cada uno. Así que deje de lado los pensamientos de que ya no sirve para nada, de que ya para qué está en esta tierra, de que ya usted ya nada más está ocupando un espacio en esta tierra, que es mejor morirse e irse al cielo. No, mi hermano, usted y yo tenemos un propósito. El propósito de Dios para este valle de huesos secos que estaban, y dice que eran secos en gran manera. Dice que Dios tenía un propósito, y el propósito era levantarlos, darles su Espíritu Santo, y al levantarlos hacerlos un ejército poderoso. Y ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Dáselo fuerte, dale un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Ellos decían: somos destruidos, ya no podemos salir adelante, pobrecitos de nosotros. Y mire lo que dice el versículo número 12, capítulo 37, versículo 12. El Señor vio todo eso y hay una orden de parte de Dios para aquellos muertos, para aquellos que se sienten muertos, aquellos que se sienten secos. Dice: por tanto profetiza. ¿Por tanto qué? Profetiza, habla la palabra. Esa es la profecía. Tú y yo, la palabra del Señor dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un sacerdote profetiza. ¿Y qué es la profecía? Todos nosotros tenemos profecía. La palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos. Por eso tenemos que hablar la palabra, que tener la palabra, que comer la palabra, que hacer la palabra viva en nuestras vidas. Y dice: profetiza y diles. Dice el Señor Dios. O sea, yo no digo, no solamente yo lo digo, yo estoy repitiendo solamente lo que dice Dios. O sea, nosotros a veces nos limitamos a decir palabra que viene en la Biblia, porque decimos: ay, es que pues me comprometo. No,
Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar a este drogadicto que puede ser salvo? Pues si se ve como que no va a ser salvo. El Señor dijo que Él quiere que todos sean salvos y que nadie se pierda, ¿no es cierto? Que somos nosotros para limitar. Entonces hablemos la palabra, hablemos tal y como es. ¿Por qué tenemos miedo a decirle a alguien que Dios lo puede sanar? Pero es que tiene cáncer, el médico le dijo que ya no hay esperanza. Y si la palabra del Señor dice que tú ores por los enfermos, deja a Dios que se encargue. Si sana el hermano, gloria a Dios. Y si no sana, pues gloria a Dios. Ya sanó allá arriba. Por tanto profetiza y diles: así dice el Señor Dios, mi pueblo, pueblo mío, nosotros somos pueblo de Dios, somos sus hijos. Si el Señor estuviera aquí, dijera: hijos míos. Y mira lo que dice: yo abriré sus tumbas y te sacaré de ellas con vida para que regreses a la tierra de Israel. Esto está diciendo: tú que te sientes muerto, yo voy a resucitarte y voy a darte vida y vas a cumplir un propósito. Vas a regresar a la tierra de Israel. Te habías alejado, por eso te moriste, por eso te sentiste seco, por eso sentiste que no había propósito, porque te alejaste de mi presencia, te alejaste de mi pueblo, te alejaste del lugar donde yo quería que tú estuvieras. Pero ahora yo voy a abrir tu tumba, voy a sacarte con vida y voy a hacer que regreses a la tierra para que cumplas el propósito, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos secos ni que nos muramos secos en la sequedad allí, que estamos diciendo: yo no tengo propósito, es que yo siempre estoy sufriendo, siempre estoy padeciendo. Ya te estamos diciendo cómo el Señor va a hacer algo extraordinario en tu vida. Vamos a decir: ven de los cuatro vientos, Señor, ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos. ¿Cuántos pueden decir esto? Levanta tu mano derecha y dile: Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla en mi vida aliento de vida. Amén. Dios de lo seco, hermanos, hace algo extraordinario. David se sentía seco, su alma estaba seca. Pero ¿saben por qué estaba seca? No todos son los casos, pero en ese caso, en el caso de David, era por causa del pecado. En el caso del hacha que nosotros vimos como un ejemplo, es por causa de tanta actividad, de cansancio. Nos cansamos y nos secamos porque no renovamos nuestras fuerzas. En el caso de David ya mencioné el pecado. En el caso de estos huesos secos, eran por haberse alejado de donde Dios quería que estuvieran. ¿Se dan cuenta qué es lo que nos seca? Lo que nos seca es el pecado, número uno. Lo que nos seca es, ¿qué dije número dos? Tanta actividad, tantas cosas que hacemos, nos cansamos y nos secamos. Y la tercera cosa es cuando nos alejamos de Dios. Ahí están los ejemplos tan claros. Un ejemplo más. Números capítulo 17. Les voy a dar un poquito el contexto de esto. Iban en el desierto el pueblo de Dios y se levanta un hombre llamado Coré con un grupo de personas que estaban con él, y se levantan en contra de Moisés. Y ellos dicen: pues Moisés, ¿por qué? Y se quieren quitar a Moisés como líder. Dios había puesto a Moisés como líder para que los sacara de Egipto y para que los guiara por el desierto. Pero sin embargo se levanta este hombre con otros más y empiezan a hablar en contra de Moisés. Y entonces hay una mortandad. Moisés habla y ora y se abre la tierra y dice: bueno, pues vamos a darnos cuenta, aquí se va a abrir la tierra y va a devorar a los que no son de Dios, a los que están mal. Y se abre la tierra y se come a Coré y a todo su séquito. O sea, se quitó de ahí, ¿verdad? Quedó fuera. Y entonces Moisés empieza a orar a Dios y le dice: Señor, pues ayúdanos para que sepan quiénes son los que han de quedar aquí como líderes, como profetas o como sacerdotes. Y entonces Dios le dice: bueno, junta a cada uno de las tribus
junta al jefe, al mero jefe de cada tribu, y que traigan su vara. Y en esa vara la van a traer aquí a mi presencia. Cada persona va a traer su vara a mi presencia, incluyendo Aarón. Y todos traen su vara. Y al siguiente día, ahí está la vara, las varas, pues, un palo seco, ¿no? ¿Sí o no? Una vara es un palo seco porque está fuera del árbol. Entonces está seco allí, pero está ahí, cada quien pone su vara. Y hay una vara que reverdece, la vara de Aarón. Y el Señor le dice: esa vara que reverdeció está haciendo muestra de la persona que va a quedar él como sacerdote, y sus hijos van a continuar con eso. Y esa vara que reverdeció la vas a poner en el arca como una prueba de que allí está mi presencia. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que pasó? Ponme por favor ahí el versículo 7. Versículo 7. Moisés puso los bastones delante del Señor en la carpa del pacto. Versículo siguiente. Al día siguiente Moisés entró a la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Le habían salido retoños, flores y también almendras. ¿Sabes dónde? En la presencia de Dios. En el arca del pacto, en donde Dios se manifestaba, en donde iba el sacerdote para que Dios hablara, para que Dios se manifestara. Allí donde era la manifestación de Dios, es donde se ponía lo seco y donde reverdecía, porque nos hace falta acercarnos a la presencia de Dios para poder reverdecer. Pensamos que podemos salir adelante con nuestras fuerzas, pensamos que podemos salir adelante con nuestros recursos, pensamos que podemos salir adelante con la gente que nos rodea, con los recursos que tenemos, con la gente que está apoyando, pero necesitamos sí o sí la presencia de Dios para estar reverdeciendo cada día. No hay otra. Necesitamos la presencia de Dios. Estas varas, estos bastones estuvieron delante de la presencia de Dios para que pudieran saber lo que había, que Dios de lo seco hace reverdecer, de lo que no es hace que sea, de lo que no puede, de que no puede hacer absolutamente nada con algo seco. Claro que sí, Dios lo puede hacer y Dios lo hace. Y Dios lo hizo así. Y no solamente le salía ahí unas hojitas, sino que aparte de las hojas salió fruto, salieron flores. Estaba lindo aquel. Imagínense esas varas. Y en esas varas hay una sola, hay una vara que es diferente a todas. Donde está la presencia de Dios, se diferencian las varas secas de las varas que tienen la presencia. Cuando nosotros, hermanos, estamos llenos de la presencia de Dios, se da cuenta, se ve la diferencia cuando la gente está llena de Dios, cuando la gente está seca. Se ve. Esas varas estaban delante de todo el pueblo. Todo el pueblo estaba viendo esas varas. Pero ¿cuál era la vara que más le llamaba la atención? Pues la de Aarón. Todas las demás estaban iguales. Decían, pues está igual, todas secas. Pero esta, wow. Por eso cuando estás lleno de Dios, mi hermano, la gente dice: ¿y qué tienes? ¿Y qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué mosca te picó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué no te preocupa? ¿Por qué no te acongoja? ¿Por qué no te afecta lo que está pasando a tu alrededor? ¿Por qué no te afecta lo que está pasando en el trabajo? ¿Por qué no te afecta lo que está pasando en tu casa? ¿Por qué no te afecta lo de tu hijo? Y yo digo, wow, porque es la presencia de Dios la que hace la diferencia. Es la presencia de Dios la que hace la diferencia. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y a veces personas que dicen: es que ya molesté mucho a Dios, es que Dios ya se cansó de mí, es que Dios ya lo he molestado tantas veces que me he secado, y tantas veces que el Señor me ha sacado adelante. Y mira lo que dice Isaías capítulo 40 versículo 28. El Señor no se cansa, hermanos. El Señor es eterno. El Señor nos creó. El Señor hizo nuestras vidas. Dice: es que no sabes, nunca lo has oído.
El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Dios te creó a ti y no te creó para que estés seco. Dice más adelante, nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Nunca se cansa, nunca se fatiga. Por lo tanto, Él sabe y entiende que cuando nosotros nos cansamos, viene la presencia de Él en nuestras vidas, entonces para fortalecernos y levantarnos nuevamente. En el versículo 29, siguiente versículo, cuando dice, primeramente quiero que conozcas quién es Dios. Él es el creador de todas las cosas y Él no se cansa. Y si Él no se cansa, ¿qué crees? Él da fuerzas al cansado. Si Dios no se cansa, ¿da fuerzas a quién? Al cansado. Y una de las razones por las cuales la gente se seca es porque se cansa. Y cuando venimos a Él, vengan a mí. Jesucristo mismo dijo, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, yo los voy a hacer descansar. Y dice, da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Aquel que dice, es que yo no puedo salir adelante. Aquí está Dios dándote poder. Y Él reconoce que aún la gente que tiene más fuerza, como los jóvenes, llegan a cansarse. Versículo 30. Versículo 30 dice, los jóvenes se cansan y fatigan, los muchachos quedan exhaustos y aún se caen. O sea, los jóvenes no están exentos de cansarse, no están exentos de quedarse secos cuando están solamente haciendo cosas lejos de la presencia de Dios, o no renovando sus vidas en la presencia de Dios. Versículo siguiente. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que tienen puesta su esperanza en el Señor, ¿qué? Renovarán sus fuerzas. ¿Cuántos necesitan renovar el día de hoy sus fuerzas? Y decirle, Señor, el día de ayer ya pasó, pero hoy necesito nuevas fuerzas en mi vida. Y tú las das, porque tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios que das vida. Tú eres el Dios que sabe que lo que estoy atravesando, sabe lo que estoy pasando. Hubo un hombre que se cansó mucho de tanto pelear, de tanto golpear, y filisteos con una quijada de burro. ¿Saben quién era ese hombre? Sansón. Sansón fue un hombre que se cansó y le tuvo que pedir a Dios fuerzas, porque de tanto estar trabajando a veces, o de tanto estar peleando, a veces estamos peleando, hermanos, la buena batalla, nos sentimos después cansados. Hay que pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas. Hay gente que dice, tenemos ejemplo en la palabra del Señor. Por ejemplo, Elías tuvo un encuentro con los profetas de Balaam, de Baal, los profetas de Baal y de Acera. Y después de esa gran victoria que Dios le dio, 450 profetas de Baal, 400 de Acera, dice que Dios le dio una gran victoria. Y después llega una mujer, después de esa victoria llega una mujer y lo amenaza de muerte. Y Elías tiene miedo y se va y huye. Se le acabaron las fuerzas, acababa de pelear. A veces tú estás orando por alguien, estás, Señor, en el nombre de Jesús, intercediendo por alguien, y después te sientes como seco. ¿No has visto? Porque necesitamos renovar nuestras fuerzas, porque no somos nosotros, es Dios el que hace la obra. Pero nosotros nos cansamos y necesitamos de Dios, seguimos necesitando de Dios. Y entonces nos dice que Sansón fue un hombre que había sido engañado de alguna manera por los filisteos, y lo habían amarrado con unas cuerdas nuevas. Estas cuerdas nuevas lo habían amarrado bien. Y entonces llegaron los filisteos para apresarlo, o para atraparlo, para matarlo. Sin embargo, Sansón hace algo. Y dice que entonces Sansón toma una quijada de burro y empieza a matar a 1000 filisteos. ¿Saben lo que es matar 1000 filisteos? Esto no pasa ni en Rambo. Creo que en Rambo no matan 1000. Y eso que matan un chorro allí, ¿verdad? Y en otras películas que tú dices, no, hombre, esto es... Pero aquí esas películas se quedaron cortas con Sansón. Mató muchísimos filisteos. Y dice el versículo 18, capítulo 15 de Jueces 15, versículo 18. Sansón tenía mucha sed y le dijo al Señor, soy tu siervo, tú me has hecho ganar esta gran victoria. Estaba cansado. Te ruego que no me dejes morir de sed ahora.
Fíjense hasta dónde había peleado, que se estaba muriendo de sed, tenía tanta sed que empezó a clamar a Dios y le dijo: Señor, no me dejes morir ahora de sed y no dejes que me atrapen los hombres que han sido circuncidados. Había un hoyo en Leí y el Señor hizo que del hoyo brotara ¿qué? Agua. ¿De una roca? ¿De una piedra? Hay un hoyo ahí, y de ese hoyo donde no hay absolutamente nada, donde dices, pues ahí ¿qué? Dice que el Señor hizo brotar agua. De donde no había, el Señor hizo brotar agua. De donde no hay, el Señor hace cosas extraordinarias. La materia prima de Dios es la nada. Dios de la nada hace cosas. Esa es la materia prima de Dios. Dios no necesita que le digas: Señor, mira, aquí está esto, a ver si puedo hacer algo. No, Dios dice: yo de la nada yo hago cosas. Y dice: Sansón bebió y recuperó su fuerza. Y ese lugar se llama, hasta el día de hoy, ¿saben cómo se llama? Lugar de recuperación de fuerzas. Allí. Yo te quiero proponer algo: que tengamos un lugar donde recuperamos nuestras fuerzas, porque nos cansamos, porque nos sentimos agotados, porque sentimos que no hay más, porque sentimos que no podemos seguir adelante, porque ya sea por pecado nos sentimos secos, ya sea porque hemos trabajado mucho, ya sea porque hemos luchado, ya sea porque hemos orado por alguien, ya sea porque hemos orado por gente. A lo mejor gente aquí que va a la pesca se siente cansada y dice: Señor, es que yo voy a la pesca y oro por los enfermos y oro por la gente y damos tortas y me siento cansado, me siento como seco. ¿Qué pasó? Porque pensamos que el trabajo nos renueva las fuerzas, pero no, mis hermanos, lo que nos renueva las fuerzas es la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos renueva las fuerzas. Porque si tú puedes ver la historia de Sansón, dice, cada ocasión que Sansón vence a los filisteos es porque vino la presencia de Dios sobre su vida. No era su largo cabello, no era así de que huele mi champú y no. O sea, no era así. Era la presencia de Dios. Ahí en ese capítulo donde dice que él con una quijada de burro, dice que vino la presencia de Dios sobre su vida, y entonces él pudo vencer a ellos, a estos filisteos, pero se cansó. ¿Qué necesitó? Clamar a Dios nuevamente y pedirle nuevas fuerzas a Dios. Yo creo que en esta hora es un buen momento para decirle: Señor, danos nuevas fuerzas. ¿No es cierto? ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Póngase de pie. Y yo no sé si usted puede reconocer cuál es la razón por la cual nuestras fuerzas han faltado, se han secado. Pero podemos en esta hora decirle: Señor, si es a través del pecado, de algún pecado en nuestras vidas, perdónanos. El salmista David decía: hasta que clamé, hasta que pedí perdón por mis pecados, entonces renovaste mis fuerzas. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos en esta hora de ti. Si nos hemos esforzado tanto como un hacha desafilada, como una hacha chata, Señor, donde estamos aplicando tanta fuerza pero poca sabiduría, ayúdanos, porque eso nos seca nuestras vidas. Seca nuestras vidas también aquellas cosas, Señor, que hacemos constantemente, aún en el servicio tuyo. Aún en el servicio tuyo, Señor, somos secos. Toma nuestros corazones, Padre. Habla con Dios, hermano. Habla con Dios. Tú eres mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Padre.
nuestras fuerzas. Venimos a ti cansados, trabajados, Señor. Venimos a ti, Señor, secos. Pero queremos, Señor, que haya vida, que agua de tu Espíritu Santo venga en este momento sobre nuestras vidas. No podemos seguir así. Necesitamos el día de hoy una renovación de tu presencia, Señor. Necesitamos ser renovados, Padre, en el nombre de Jesús. Con mucho respeto, ora por la persona que está al lado tuyo. Ora por la persona que está al lado tuyo y dile: Señor, renuévanos. Ven, Señor, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, y renueva. Y de ese lugar, como un hoyo donde pensamos que no hay nada, que empieza a fluir agua para ser saciados. Así como Sansón clamó a ti, Señor, y fue saciado en ese momento de sed, que sentía que se moría, Padre. A veces así nos sentimos, que nos morimos, que no podemos salir adelante, Padre. Pero el día de hoy clamamos a ti, Señor, para que vivifiques nuestra vida, para que sacies nuestra sed. El agua de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llena, 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 llena hoy. Llénanos, Señor, tu presencia. Nuestro Señor, Santo es Padre. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Que nos levantamos nuestras manos todos y empezamos a pedir: llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Todos de pie, vamos, todos. Vamos, 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 vamos. Dígalo. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Los ángeles de mi Padre se unen contigo para cantar una sola voz, a través de una sola fe, a través de un solo bautismo. Jesucristo es Señor. Santo, 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 santo. Llénanos, 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 Señor. Llénanos, Padre. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como en el día de Pentecostés. Como en el día de Pentecostés, Señor, que te pedían el Espíritu Santo y tú viniste y les llenaste, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven, derrama de tu Espíritu, Señor. Santo, vamos, dígalo, diga así. Ven, derrama de tu Espíritu, Señor. Ven, derrama, derrama. Ven, derrama de tu Espíritu. Sí, Señor. Puede dirigir su vista hacia las pantallas y declarar esto y decirle: ven, Señor, derrama. Dígalo, dígalo. Ven, derrama. Ven, derrama de tu Espíritu, Señor. Ven, derrama, derrama. Ven, derrama de tu Espíritu.
Pon tus manos en alto. Dilo fuerte, dile como una oración, como un clamor a Ven, Dios. derrama de tu espíritu, Señor. Ven, derrama, ven, derrama de tu espíritu, Señor. Con fuerza, Vamos, vamos. vamos, fuerte. Ven, derrama de tu espíritu, Señor. Ven, derrama de tu espíritu, Señor. Ven, derrama, ven, derrama de tu espíritu, Señor. Ven, derrama de tu espíritu, Señor. Ven, derrama de tu espíritu, Señor. Ven, derrama, ven, derrama de tu espíritu, Señor. Silva, solo. Ven, derrama de tu espíritu, Señor. Ven, derrama de tu espíritu, Señor. Es sanidad, liberación, es sanación, restauración. Ven, derrama de tu espíritu, Señor. Quiero escuchar al pueblo. Ven, derrama de tu espíritu. Vamos, dígalo. Dígalo en esta hora, Señor. Ven, derrama de tu espíritu, Señor. Pedid y os daré. Ven, derrama, Qué lindo. derrama. Ven, One more time. Vamos. Una más. ven, derrama. Así dices, míralo a él, míralo a él, míralo a él, pídeselo a él. Ven, derrama. ¿No te das cuenta que él despejó los cielos? Que no está lloviendo ahora. Ven, derrama. Ven, derrama de tu espíritu, Señor. Levanta tus manos. Vamos, vamos, levanta tu aplauso al Señor. Sí, Señor. Derrama de tu espíritu sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Busque un lugar de renovación de fuerza, mi hermano. Cada vez que trabajamos, cada vez que hacemos algo, o cada vez que cometemos algún error, alguna falta, algún pecado, busquemos un lugar de renovar nuestras fuerzas y restaurar nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a dar lugar a los muchachos.